Soy Francisca Sandoval, directora de Campus Sustentabilidad de la Universidad de Chile. Entrar en este espacio para hablar sobre los desafíos que se vienen a nivel internacional y a nivel nacional. Agradecemos, por supuesto, la alianza que hemos conformado con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y con la Red Campus Sustentable, que es la corporación que reúne a las instituciones de educación superior que trabajan por la sustentabilidad universitaria. En esta ocasión tenemos de invitado, un invitado súper especial que es parte de la casa, es de nuestra Universidad de Chile, Ambrosio Giovanolo, que es subdirector técnico de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y además es asesor de la presidencia COP25 en negociaciones del Clúster Tecnología y bueno, de nuestra casa de estudio. La forma en que vamos a trabajar va a ser que Ambrosio va a presentarnos su presentación, valga la redundancia, perdón, y luego vamos a abrir un espacio para consultas. ¿Sí? Hola Ambrosio, ¿cómo estás? Hola Francisca, muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Se escucha? Bien, bien. ¿Se escucha bien? Perfecto. Súper. Ya, entonces aquí la misión es que yo voy a compartir tu presentación. Compartí el enlace a la presentación, tal vez se puede compartir con el resto de los asistentes, por si desean ir viendo las diapositivas al mismo tiempo que voy hablando. Además, tienen mayor libertad para ir navegando las diapositivas también, además de que tú presentes la Buenísimo. Entonces estamos súper conectados. Si me dan un segundo. Ya. ¿Se ve bien? Sí, al menos aquí se ve bien. Ambrosio, lo que me dicen es que tú te escuchas bajito, así que necesitamos que le pongáis más volumen a tu... Ah, perfecto. ¿Se escucha más fuerte? Yo los escucho bien. Ya, perfecto. Aquí me presento, soy Ambrosio Giovanolo, soy el subdirector técnico de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Antes de iniciar la presentación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, les quiero contar un poco qué es la agencia y quién soy yo y qué roles son relevantes para la presentación que voy a realizar sobre los ODS. Primero, ¿qué es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático? La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, siguiente diapositiva por favor, es un comité de la Corfo, es decir, es una institución dependiente de la Corporación de Fomento de la Producción. Tiene una particularidad bien especial. Los comités de Corfo en general todos son bien particulares. Esta tiene un directorio propio y ese directorio es público-privado. Es decir, tenemos un directorio que es compuesto por autoridades públicas, por ejemplo, el superintendente de Medio Ambiente, directores de servicios, el ministro de Economía, pero además tenemos participando allí a representantes de la CUT y representantes de los principales gremios del país, incluyendo gremios regionales y gremios de empresas de gremios PYME. Entonces, esa particularidad de los comités de Corfo fue diseñada de tal manera de que esta institución pudiese trabajar en agendas de mediano plazo. En su momento era Consejo Nacional de Producción Limpia, entonces eso se conocía como producción limpia. Hoy en día ya abordamos temas más que en general se entienden como de sustentabilidad y cambio climático. El propósito de tener un directorio mixto, si uno lo quiere ver de esa manera, era precisamente que se vieran los intereses de todas las partes y trabajar estas agendas público-privadas. ¿De qué manera? Mediante acuerdos de producción limpia, ese es el nombre del instrumento. Básicamente consiste en que pones al sector público, al sector privado, en algunos casos también a sectores de la comunidad o otras partes interesadas relevantes, se generan acuerdos, esos acuerdos si se cumplen, se reconocen con una certificación que permiten dar fe que efectivamente se lograron eso, se cumplen los acuerdos tomados. Si no se cumplen, como esto es un instrumento de fomento, ok, no se recibe la certificación. Esto es parte de una de las políticas públicas que usualmente acompañado de otras políticas públicas de apoyo, como por ejemplo lo que se está trabajando ahora
para apoyar la implementación de la ley de responsabilidad extendida al productor. No me voy a detener mucho más en esto, era solo para que tengan una idea de qué es lo que hacemos. Tenemos esencialmente 4 mandatos. El mandato principal, el que ya le mencioné, el de acuerdos de producción limpia, que está regulado por ley. Nuestro segundo mandato es impulsar la agenda de producción limpia, que ese fue el motivo por el cual Corfo originalmente creó este comité. El tercero es un mandato que nos reconoce el Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático, que ya empieza a dar el foco más hacia cambio climático y sustentabilidad, que coincidió con que se cambiara el nombre de Consejo Nacional de Producción Limpia a Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Y por último, es un rol que tenemos en calidad de entidad nacional designada de un organismo internacional. Básicamente nosotros manejamos todas las postulaciones de asistencia técnica, todas tienen que pasar por nosotros, para este organismo que se llama el Centro y Red de Tecnologías del Clima. Continuemos, Francisca. Eso ya lo mencioné previamente. Lo último que quisiera mencionar es que los acuerdos de producción limpia fueron reconocidos como una acción nacional apropiada de mitigación. Eso va a tener relevancia más adelante cuando les muestre la relación que hay entre objetivos de desarrollo sostenible y organizaciones. Si surgen preguntas o tal vez utilizo siglas, por favor, Francisca, deténme para que explique un poco. A veces uno tiene estas malas costumbres profesionales que se acostumbra a hablar mucho en siglas que el común de la gente no está familiarizado. Bueno, yo soy ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, soy de la casa, soy, como ya les dije, subdirector técnico de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. ¿Cuáles son mis roles relevantes para esta charla? El rol técnico relevante está relacionado con que yo fui la persona que estuvo a cargo de elaborar el reporte de esta NAMA, que es un reporte de impacto esencialmente, durante los últimos años, y ahora soy el subdirector a cargo de la unidad que tiene que elaborar este reporte. Entonces, ¿qué significa eso? El desafío de ingeniería, si se quiere decir, es, ok, ¿cómo vamos a medir nuestra contribución a la sustentabilidad? Es un desafío interesante, porque sustentabilidad es una palabra grande. Entonces, el desafío relevante era, ok, ¿cómo podemos operativizar esta palabra tan grande y empezar a medir cómo vamos contribuyendo hacia la sustentabilidad? De hecho, uno de nuestros mandatos legales, o uno de los mandatos legales de los acuerdos de producción limpia es contribuir a la sustentabilidad de las empresas, empresa entendida en un sentido muy amplio, ¿sí? Que no necesariamente la empresa como uno lo entiende como solamente la, la empresa privada, sino que en el sentido más amplio de organización que posee ciertos fines. Además, y esto tiene que ver con mi comprensión de estos procesos, que son procesos de negociación internacionales, que son los otros roles, ha sido mi participación como negociador de Chile desde la COP22, en lo que se conoce como Cluster Tecnología. A veces estos nombres o estos conceptos pueden engañar un poco, porque las negociaciones de tecnología no tienen tanto que ver con tecnología directamente, sino con institucionalidad que se dedica a la transferencia tecnológica. Fui además representante gubernamental en la reunión del año pasado donde se decidió el resumen para hacedores de política del informe especial de océanos y criósfera. Y además he sido observador en reuniones de organismos propios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, como son el Centro Red de Tecnología del Clima y el Comité Ejecutivo de Tecnología de la Convención. Vamos a la siguiente. Ahora lo que nos convoca. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Voy a abordarlo esencialmente de dos maneras. La primera es cómo se entienden y la segunda es cómo lo pueden abordar personas y organizaciones. El foco de la presentación va a ser ayudar a la comprensión de estos, más que ir viéndolos uno a uno. Verlos uno a uno de partida daría para una presentación de muchísimas horas, porque no son solamente esos 17 objetivos, sino que son 169 metas asociadas a esos 17 objetivos, y son cerca de 240 indicadores asociados a cada uno de esos, a su vez a las metas. Entonces esto va a ser una presentación relativamente más corta, que está orientada a facilitar la comprensión, si es que ustedes quisieran después ir revisando uno a uno, que a nivel de organización quisieran abordarlo, incorporarlo en sus reportes o tomar acción. Vamos a la siguiente. Ok, lo primero, y esto es muy importante, a veces cuesta dimensionar la importancia de lo que es el primer párrafo que está ahí, que es tener una definición operativa compartida. Como les hablaba, este desafío de ingeniería, ¿cómo se aterriza la sustentabilidad? Si ustedes alguna vez han asistido o se han familiarizado con las discusiones sobre cómo se interpreta sustentabilidad, incluso en habla hispana, en la habla hispana tenemos mayor enredo todavía por la traducción de la palabra. Tenemos discusiones que si sustentabilidad es lo mismo que sostenibilidad.
Lo que nos provee esto es un marco reconocido y compartido que nos permite responder esa pregunta. Entonces, nos permite salir de, ¿cómo lo entiendo? Mira, aquí hay una taxonomía reconocida y esta taxonomía es reconocida en todos los países del mundo. Eso es gigantesco. Parte muy importante de lo que fue mi trabajo inicial cuando estuve trabajando en el reporte fue tratar de buscar esta taxonomía. Cuando surgió esto y se presenta es, perfecto, tenemos un marco de trabajo que nos permite trabajar tanto a los países como a nivel de las organizaciones. Ahora, no es solo un marco, esto es una agenda que formula ciertos propósitos hacia el año 2030, al igual que el Acuerdo de París, que el Acuerdo de París de Cambio Climático, estos objetivos son parte de una decisión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno ve el Acuerdo de París o uno ve los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un fragmento de una decisión, que es un documento legal, que dice muchas más cosas, que dice cómo se interpretan, cómo se guían, cómo se entienden. Entonces, lo que usualmente, y en el Acuerdo de París pasa lo mismo, el Acuerdo de París era un anexo de una decisión de una conferencia de las partes. De hecho, era el anexo de la decisión 1. Entonces, muchas veces para comprender esto hay que entender que lo que se presenta públicamente es, claro, el resultado más importante, pero no se puede entender si es que uno mira qué fue la decisión, y explica qué son, cómo se interpretan y cómo se avanza en ello. Eso es importante que lo tengan en claro porque esencialmente estos son un fragmento de un documento legal, legal bajo derecho internacional. En el caso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, se entiende que es una recomendación. Esa ha sido la interpretación en general de las resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas, con la única excepción de ciertas resoluciones del Consejo de Seguridad, pero eso es una discusión que dejo ya a los especialistas en derecho internacional. Y es una diferencia importante con el Acuerdo de París. El Acuerdo de París tiene la intención de ser obligatorio. Para que sea obligatorio, cada país lo tiene que ratificar internamente. Chile ya lo hizo hace algunos años atrás. Es bueno tener a la vista esas distinciones. Por eso yo puse el Acuerdo de París con un asterisco, porque en el fondo el Acuerdo de París por sí mismo no es obligatorio para los países, sino que cada país tenía que ratificarlo para que efectivamente internamente fuera obligatorio. Y en general ese es el esquema con todos los tratados internacionales. No son automáticamente obligatorios porque se acordaron, sino el proceso general significa que los países tienen que internamente refrendar esa decisión, usualmente a través de los parlamentos o la estructura interna. Lo segundo que es importante para entender esto es que son procesos de muy largo plazo. No es que dijeron ese año, ok, nosotros vamos a seguir una agenda. La decisión de que el año 2015 se iba a generar una agenda del 2015 al 2030 y que se iba a conversar en esa sesión ese año, ya se había tomado el año 2010. Es decir, lo que se conversó el año 2015, se había decidido que eso se iba a conversar en ese momento 5 años antes. ¿Por qué? Porque esto no nació en ese momento, sino que estos son la continuación lógica y natural de algo que existía antes que fueron mucho menos conocidos, que eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que partieron en el año 2000. ¿Por qué es importante entender esto? Porque también tiene que ver con todos los procesos que pasan las cumbres de cambio climático, que uno no va a discutir lo que uno se le ocurra, uno va a discutir lo que previamente se fijó que uno podía discutir. Porque recuerden, estos son procesos legales. Entonces, la discusión cuando se da en estas instancias es mirando a la documentación legal dice que discutimos eso y no discutimos sobre el aire, sino que discutimos en base a los documentos previamente acordados. Entonces, es súper enmarcado jurídicamente y usualmente los argumentos que se dan son argumentos del tipo, mira, en la decisión tanto de este año nosotros ya dijimos esto y como esto ya se dijo y ya se acordó, entonces lo podemos incorporar y así se van avanzando lo que se llaman avanzar las posiciones, que básicamente las posturas de los países. Eso permite comprender cómo se generan los documentos. Ahora, ¿cómo se entienden? Esto era ya los ODS tienen a nivel, lo más conocido son los objetivos, que son los 17 objetivos, sin embargo, los objetivos en sí mismos es el título de la canción. O sea, te dan una idea más o menos de qué se tratan, pero para comprender realmente cuál es el contenido, uno tiene que mirar las metas, y las metas son de dos tipos. Si ustedes alguna vez han mirado las metas, se van a dar cuenta que están las metas que están con números, el objetivo 1.1, con la meta 1.1, 1.2, y después hay otras metas que están con letras. Las metas con números significa que son metas de resultados. Son resultados que permiten verificar que el objetivo se está cumpliendo. Las metas con letras son metas de medios para apoyar la implementación de esos resultados. En general, cuando uno mira cómo está estructurado, se da cuenta, mira, esta meta es aplicable a un país, pero cuando mira las metas que están con letritas, dicen, no, esto es como más bien de carácter internacional. Por ejemplo, que los países en vías de desarrollo tienen que recibir tanto nivel de apoyo.
Eso es bueno para entender por qué esas diferencias, y las diferencias tienen que ver con que unas son metas de resultados y otras son metas de medio, y por supuesto, esto no fue decidido el año 2015, se decidió posteriormente, fue parte de la agenda de trabajo, que cada uno tenía que tener indicadores. Y aquí viene algo muy importante también, que es los indicadores son la mejor representación que pudieron acordar de cosas que se podían medir en los países. Si es que ustedes ven indicadores, si es que ustedes van a algún objetivo, después bajan a las metas, y bajan al indicador, van a sentir que se perdió mucho. Es decir, oye, la meta era mucho más amplia y el indicador es como bien, bien delgado, no da cuenta realmente de lo que se quería lograr. Eso ocurre, uno tenía que ser acordado entre todos los países, y eso significa que al ser acordado entre todos los países, y tiene que ser medido por todos los países, uno tiene que ir al mínimo denominador, es decir, el país con menor capacidad debe ser capaz de medir ese indicador y reportar ese indicador. Entonces, aquí es una aterrizada con la realidad, que es, ok, esto es un proceso mundial, y si bien estas metas están definidas de esta manera, lamentablemente nuestros indicadores tienen que ser capaces de existir, porque si no existen los indicadores, el resto es discurso. Y les va a pasar, cuando quieran bajarlo a nivel de organizaciones, les va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, aquí hay un ejemplo. Este es el ejemplo del ODS, que tiene que ver con cambio climático. El objetivo es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático, donde está la meta 1, que era fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y desastres naturales. Pero si es que uno ve los indicadores de la meta, se van a dar cuenta que los indicadores no están particularmente, no hacen referencia necesariamente o solamente a cambio climático. ¿Por qué eso está construido así? Porque son exactamente los mismos indicadores que se están ocupando para la meta 1.5, que tiene que ver con una meta de prevención de desastres, que está directamente asociada a la prevención de la pobreza. Entonces, ¿qué ocurre? En estos procesos hay un proceso de economía y dijeron, mira, la verdad que los dos indicadores, si quisiéramos tener indicadores distintos, la verdad serían más o menos parecidos. Tratemos de tener una economía en términos de las capacidades y los recursos necesarios para levantar esta información, y ocupemos el mismo indicador en ambos casos. Entonces, esto es un ejemplo que le estoy dando de cómo operan estos procesos y por qué se toman ciertas decisiones. Y esto es parte de la meta enfrentada a la realidad de cómo se puede medir, y cómo esto además tiene que tomar en consideración que no es lo único que se está midiendo, sino que se están midiendo, aparte de estos tres, se están midiendo 230 y tantos más. Eso permite comprender esos indicadores. Acá hay un ejemplo de indicador de medios. El indicador de medios acá está asociado a un compromiso, que es de los países desarrollados, de entregar recursos al Fondo Verde del Clima para impulsar la acción climática en los países en vías de desarrollo. Entonces acá el indicador, si se dan cuenta, es más bien de carácter global, no es una meta que cada país pueda medir, sino tiene que ver con una meta global de transferencia de recursos. Y eso permite, este ejemplo permite entender la diferencia entre un tipo de meta y un tipo de otro, y los indicadores asociados. Eso en el marco general. Ahora, ¿cómo contribuyen personas y organizaciones? Lo primero ya lo mencioné, los ODS y sus metas permiten dar un marco conceptual, permiten ordenar. Es decir, yo soy una organización, quiero reportar, puedo consultarme y decir, ah, mira, lo que yo estoy haciendo, lo que yo quiero hacer, va en estas líneas, va asociado a estas metas, perfecto. Pero ¿dónde va a estar el primer problema? Que los indicadores, como vieron previamente, están pensados o para países o a nivel global. Entonces aquí viene un trabajo que es, ok, ¿qué metas son relevantes? ¿Qué indicadores podrían ser relevantes? ¿Y cómo yo los adapto a mi realidad? Mi realidad va a ser más pequeña, más local, y no me sirven como están planteados ahí, que son a nivel nacional. Entonces, lo primero que debiesen realizar es seleccionar, como ya les dije, relevantes. Ahora, no desarrollé mucho en la presentación esto, pero esto es bastante importante, que es, ¿para qué yo quiero hacer esto? ¿Para qué yo quiero hacer una pregunta organizacional? ¿Por qué yo como organización quiero abordar objetivos de desarrollo sostenible? Y tiene que ver con los stakeholders que tenga cada organización, que no son los mismos según el tipo de organización. Por ejemplo, la Universidad de Chile quiere abordar indicadores de género, que de hecho lo hicieron con el APL Campus Sustentable. Entonces, yo quiero abordarlo, yo voy a tomar ciertas acciones y después quiero reportarle a alguien. Entonces, aquí hay una conexión entre por qué yo elijo abordar ciertos temas o avanzar en ciertos temas con quiénes son mi parte interesada, que hace que yo haya considerado que eso era relevante, y eso conecta después con a quién yo le voy a reportar esa información. Entonces ahí viene lo siguiente, que es, ok, si yo quiero avanzar en algo y demostrar que estoy avanzando en algo, porque esto se trata en, ok, esto me pareció importante porque internamente mis alumnos, mis trabajadores, mi alta dirección, alguna ley me dice que tengo que avanzar en eso,
yo después tengo que reportar a quien corresponda cómo avancé. Y ahí viene lo que es medir, analizar, puse con un asterisco verificar, ¿ya? Detallé un poco a qué me refiero con eso, reportar, y puse separado tomar acción, porque aquí también hay que entender que usualmente, si bien uno pensaría, ah, mira, lo lógico sería que yo primero mío cómo estoy, analizo la situación actual, tomo acción, entonces después vuelvo a medir para ver, pero en la realidad ocurre que a veces uno ya está tomando acción, y las acciones están avanzando al mismo tiempo que uno está abordando estos temas de carácter estratégico para una organización, como podría ser avanzar en algún objetivo de desarrollo sostenible, o mostrar que uno está avanzando en un objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, está separado en el sentido de que incluso a nivel organizacional puede que las áreas que están tomando acción no sean ni siquiera las mismas que están dedicadas a hacer las mediciones. Por eso está separado. Si bien en principio lógicamente pareciera que debiese ser como una secuencia lógica de medir, analizar, tomar acción, después medir de nuevo. Y el verificar tiene que ver, verificar, es, más que verificar, yo diría, es generar confianza. ¿Confianza en qué? Confianza a mi parte interesada que me hizo incorporar esto como algo en lo que yo quería avanzar, es darle la confianza de lo que yo estoy, que mi avance que yo estoy mostrando es efectivo. Entonces, verificar tiene que ver con cuáles son los requisitos que tiene esa parte interesada para confiar en que lo que yo estoy reportando efectivamente es lo real, pero aquí también tiene que considerarse cuáles son los costos asociados a esos procesos. Entonces, ahí viene lo que está al inicio de ese párrafo, que es como una recomendación, es ojalá adaptar los indicadores que uno está pensando a la realidad organizacional, y eso significa que si yo ya tengo ciertas mediciones, por ejemplo, en el caso de una empresa, yo tengo mediciones de gasto por consumo de petróleo, y estoy haciendo acciones de eficiencia energética, entonces yo estoy reduciendo mi consumo de petróleo, por lo tanto, si reduzco mi consumo de petróleo, también estoy reduciendo mis emisiones de gas de efecto invernadero y de contaminación local, por dar un ejemplo. Probablemente yo ya tengo sistemas de medición respecto a mi consumo de petróleo que yo puedo aprovechar, acoplarle algún par de fórmulas, por ejemplo, factores de emisión, y con eso facilitar mi generación de un reporte. Súper importante, cuando uno ya está trabajando dentro de una organización se da cuenta de la importancia que es de tratar de aprovechar el máximo lo que ya existe y no estar partiendo de cero. Entonces, vamos a la siguiente y vamos a mostrar el ejemplo. Acá el ejemplo fue una agenda de trabajo que se inició, que de hecho tiene que ver con la génesis de la organización Campo Sustentable, que es el Acuerdo de Producción Limpia Campo Sustentable, que es del año 2012. Es decir, esto es una iniciativa anterior a la existencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son del año 2015. Entonces acá está, bueno, vamos a avanzar en sustentabilidad entendida de cierta manera, con una serie de metas y acciones. Y aquí puse un segmento. Estos no son todos los datos, son solamente los datos asociados a una categoría en particular. Me parece interesante mostrar para efectos de hacer el ejemplo. Esto es cómo se desglosan los trabajadores por nivel y por sexo. Esos eran los datos que se levantaron. Entonces uno va desde los trabajadores docentes de planta hasta los trabajadores no docentes que trabajan por contratistas. Y esos son los datos que existían para las instituciones de educación superior que eran parte de este acuerdo. Vamos a la siguiente. Entonces, voy a dar un poco algunos antecedentes adicionales, porque este fue inicialmente un trabajo interno de cómo se convirtió esta información y se alineó con ODS, porque eso fue un trabajo posterior. Si bien recuerdan, la APL se firmó en el año 2012. Como los APL son una NAMA, una Acción Nacional a Propiedad de Mitigación, tienen que reportar anualmente, de hecho bianualmente a través de un reporte que envía el Estado de Chile a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuál es el avance que tienen estas acciones en mitigación de gases de efecto invernadero y co-beneficios para desarrollo sostenible. Entonces, internamente, cuando estábamos elaborando el reporte, fue, ok, esto ya existió, esto fue lo que se levantó, ahora tenemos los ODS, tenemos un marco, ¿cómo podemos aprovechar la data que ya existía previamente para poder reportar a algo que está asociado a un objetivo de desarrollo sostenible? Entonces, se tomaron esos datos, se vio de qué se trataba claramente, se puede armar una idea sobre género, si es que uno revisa lo de ese género, y eso fue lo que hicimos, ¿ok? Lograr igualdad de género y empoderar a mujeres y niñas. Y hay una meta específica que es con asegurar participación plena, y en particular hay un indicador que se parecía bastante a la información que estábamos levantando, que tiene que ver con proporción de mujeres en cargos directivos. Entonces, el ejercicio nosotros hicimos ya, ok, no tenemos, en otros acuerdos levantamos a nivel de cargo directivo, en este caso lo que teníamos más alto, porque no eran cargos directivos, pero en el fondo da una cuenta de diferencias contractuales en términos de la calidad contractual, que es, no es lo mismo el trabajador docente de planta que el a contrata o el honorario
o el trabajador no docente que está por contratista, entonces utilizamos eso. Y la proporción que nosotros medimos fue, ok, veamos cómo se comporta la pirámide de participación en un par de indicadores. Teníamos varias opciones, pero finalmente dijimos, ok, estamos reportando varios datos, tratemos de sintetizar esto al máximo porque son un objetivo entre muchos objetivos de ese acuerdo en particular. Habían varios de eficiencia energética, de eficiencia hídrica, ok, ¿qué es lo más significativo? Y el resultado significativo fue, ok, si es que tú sumabas a todos los hombres y todas las mujeres en distintos niveles, te das cuenta que en las IES, instituciones de educación superior, el 47%, casi la mitad, eran mujeres y el resto eran hombres. Era casi mitad y mitad. Pero a medida que tú avanzabas y te ibas a quienes poseen proporcionalmente los cargos de mejor calidad contractual, efectivamente te das cuenta que empiezan a disminuir la participación de mujeres, los que tienen los hombres tienen una participación en los cargos que son de calidad contractual más alta, mucho más alta, es decir, 70% y 30%, comparado con la proporción total que es 50 y 50. Entonces esto permite, ese fue un indicador, no es exactamente lo mismo que el indicador que es a nivel nacional, que se mide, que es proporción de mujeres en cargo directivo, pero se parece y tiene que ver con el propósito de la meta, que es, ok, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que es participación plena y efectiva de las mujeres, igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública. Y ese es el espíritu que intentamos rescatar con esto, es a ver qué ocurre. Porque uno podría decir, mira, si es que yo tengo una industria, que de hecho nos ocurrió en otro sector, una industria que se les llama más masculinizada, que de manera natural tú dices, esta industria trabajan más hombres que mujeres. Entonces, esta industria en general, por defecto, si el primer indicador, que es la proporción total, es 30-70, si es que fuera parejo, yo hubiera equidad de género, diría, ya, entonces debiese ser representativo en todos los niveles. No, pero también ocurría que a medida que tú ibas subiendo, iban apareciendo proporcionalmente más hombres y menos mujeres. Entonces nunca, aunque el sector completo fuera 30-70, nunca se llegaba al 30-70, sino que iba disminuyendo. Entonces eso fue el análisis que hicimos y esto es un ejemplo concreto de cómo conectamos información que ya estábamos levantando, sociedad de iniciativas pre-objetivos de desarrollo sostenible, pero ahora lo convertimos y lo alineamos con un objetivo de desarrollo sostenible. Por último, mencioné varias cosas, o las dije directamente o están en la presentación, entonces quise poner enlace a varios de los recursos utilizados para que puedan accederlo, que son desde lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Pueden encontrar interesante, por ejemplo, ver el perfil de Chile. Les debo advertir previamente que no todos los datos están levantados para todos los países, entonces si se meten en el perfil de Chile no van a ver todos los indicadores, sino que van a ver solamente los indicadores que para ese reporte habían datos. También está el avance de lo ODS a nivel global, también recursos hacia lo asociado a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, eso es lo que significa esa sigla CMNUCC. Siguiente página. Lo que tiene que ver propiamente con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, con el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático que mencioné, la ley que nos regula, las resoluciones que nos regulan, el APL Campo Sustentable y los reportes de impactos de los acuerdos de producción limpia. Y por último, no me había olvidado, era, bueno, ¿y qué se puede hacer de manera individual? Habían recursos disponibles en el sitio web de Naciones Unidas sobre qué puede hacer uno a nivel personal. Acá lo traduje como la guía de los flojos, la traducción oficial era la guía de los vagos. La verdad me pareció que era un poco violenta la traducción original, pero una guía muy simple de cosas que uno puede hacer en su vida del día a día. Hay otra guía que es un poco más completa, que son 170 acciones personales que están también asociadas a cada objetivo, y otro tipo de iniciativas que si están motivados pueden participar. El actuador es bien interesante, tiene un chatbot ahí donde uno puede ir viendo distintos tipos de iniciativas. Y con esto dejo la presentación. Muchas gracias a Francisca, a la Red Campus Sustentable, también muchas gracias a mis colegas de la agencia que me ayudaron a preparar la presentación, la gente del equipo de comunicaciones, a Felipe Caro y la gente de la subdirección corporativa también que que organizó esto junto con la Red Campus Sustentable. Y por supuesto la Universidad de Chile. Ambrosio, habla Carla. Muchas gracias por la presentación, estuvo súper entretenida. Hay un par de preguntas que están de los asistentes. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es abrir el micrófono de los asistentes que tienen preguntas. Lo pueden solicitar el micrófono, pueden solicitar la palabra levantando la mano. Es una acción que se da junto con estar con los iconos en la pantalla. Entonces ahora voy a abrir el micrófono de Ángeles
Hola. Ángeles, te escuchamos. Hola. Hola. Buenas tardes. Bueno, tenía dos preguntas para Ambrosio. La primera es, además de las certificaciones para las empresas que cumplen los APL, ¿qué incentivos significan directamente a las empresas que cumplen una APL? ¿Qué certificación, de qué tipo son las certificaciones y cuáles son los otros incentivos que pueden tener? ¿Existen como quizás ayudas para agilizar trámites administrativos o es simplemente obtener una certificación? Esa era una pregunta. ¿La segunda? Si es que existen a través de la agencia, ya que es una empresa conformada aparte por Corfo, fondos para los cuales se puedan impulsar o proponer proyectos que tengan implicancia para el cambio climático para ciertos sectores específicos de eh, sectores industriales, por ejemplo, el gremio de Chile Alimento, el gremio de los diferentes gremios que hay. ¿Existen algunos fondos en los cuales se puedan impulsar proyectos que caminen hacia estudios o diagnósticos de cambio climático? Ya, perfecto. Están mezcladas las dos preguntas. Voy a tratar de responder en una sola línea. Los incentivos directos que dependen de nosotros, porque hay que distinguir cuáles dependen directamente de la agencia y cuáles adicionales, dependiendo de qué otros servicios públicos estén participando y puedan poner a disposición sus propios instrumentos, o qué otro tipo de incentivos más blandos se pueden obtener a través de los acuerdos de producción limpia. Los incentivos directos, y viene la pregunta, o contar un poco cómo es el flujo. Hoy en día, si tú ves a la página de la agencia, que es assc.cl, vas a encontrar un link en el navegador que dice postula aquí. En el postula aquí aparece postula un acuerdo. Entonces, hoy en día, el punto de entrada de toda iniciativa es a través de un procedimiento que se llama manifestación de interés. Ahora, la manifestación de interés, cuando es evaluada, requiere que ya previamente tenga el compromiso del sector con el cual se desea trabajar. Es decir, si tú llegas con una idea, sí, queremos hacer algo con Chile Alimento, pero Chile Alimento no tiene idea de esta idea, y en el fondo no existen conversaciones previas. No hay otros patrocinadores asociados, por ejemplo, algún servicio público que está apoyando. Nos ocurrió en algunos sectores donde había temas de contaminación ambiental, donde la misma superintendencia o la Seremi de Salud, por ejemplo, hace poco llegó uno, ella estaba patrocinando un proyecto en particular. Es poco probable que lo aprobemos. ¿Por qué? Porque es muy importante que las partes interesadas que tienen que comprometerse, uno, por el que es el lado del sector productivo, efectivamente tengan la intención de avanzar, pero también que hayan otras instituciones públicas que estén apoyando el proyecto para que sea un proyecto más potente. Lo que nos ha ocurrido es, ya está la superintendencia o está la Seremía de Salud, en este caso además está el gobierno regional que está apoyando con recursos. Entonces ahí hay un paquete de medidas y hay un paquete de incentivos. El incentivo, por un lado, era, en el caso de, aquí ocupamos un subinstrumento que está dentro de los acuerdos que se llama el Programa de Promoción de Cumplimiento, que se utiliza en particular cuando hay un sector que tiene incumplimiento normativo y no tiene y está pidiendo plazo adicional para resolver esos incumplimientos, como puede ser en el caso de algunos pequeños productores que tienen hornos a leña y tienes alguna norma asociada o un plan de descontaminación asociado a material particulado, por darte un ejemplo bien concreto. Entonces, ¿cuál es el primer incentivo que está asociado ahí? Ok, no te voy a aplicar todas las sanciones de la ley, sino que te voy a dar un plazo para que tú efectivamente te pongas al día. Es un incentivo importante en términos de costo ambiental. Segundo incentivo, el gobierno regional va a cofinanciar un proyecto para poder ayudarte a comprar la tecnología necesaria y modernizar tus equipos de tal manera de que efectivamente sea capaz de cumplir las metas. Tercer incentivo asociado es, cuando tú cumples todo esto, además te vamos a entregar tu certificación de producción limpia. Ahora la certificación de producción limpia depende de qué metas haya incluido. Como cada acuerdo es distinto, cada acuerdo es un estándar en sí. Entonces, como cada acuerdo es distinto, es difícil que tú puedas decir qué representa de manera general la certificación, porque lo que representa es que tú cumpliste esas metas y esas acciones, y esas metas y esas acciones pueden ser muy distintas dependiendo del sector. El siguiente incentivo, que es más bien de carácter, o dos incentivos, que son interesantes, por lo menos tenemos entendido que es interesante del sector privado. Uno es, si yo estoy cambiando mi horno, estoy siendo más eficiente, como consecuencia de ser más eficiente, además estoy generando menos contaminación, significa que estoy gastando menos plata en insumos. Eso significa que tienes ahorros como empresa, producto de las mejoras que estás realizando. Entonces hay un incentivo de gestión operativa.
o incentivos asociados a la gestión de residuos. Si yo genero menos residuos, significa que tengo que pagar menos para poder disponer de ellos. Entonces, yo logro tomar estos residuos y valorizarlos, puede ser como mejorador de suelo, incluso venderlos, mejor todavía, porque en vez de tener que pagar para disponerlos, significa que estoy recibiendo un ingreso y que además no estoy gastando cupo en el relleno sanitario mandando cosas que podrían ser útiles. El otro incentivo que es blando tiene que ver con la relación con el sector público, porque no siempre hay una comprensión clara desde el sector privado cómo opera el sector público y desde el sector público cómo son los procesos productivos del sector privado en particular. Entonces, también esa relación que permite comprender mejor a nivel operativo. Un ejemplo muy concreto con el caso hay hace tiempo que están tramitando un tema del uso de ciertos lodos como mejorador de suelo, y la norma en este caso pide que tengan menos de, creo que era el 70% de humedad. Y lo que ellos decían es, y tienen los estudios para mostrarlo, que la verdad hoy en día que los tienen con un poco más de 70% de humedad son perfectamente útiles como mejorador de suelo. Y la posibilidad de generar este acercamiento es decir, ya, ok, aunque sea con escepticismo, el sector público ahora conoce el problema, puede ver los estudios y puede tomar una resolución al respecto y decir, sabes que voy a cambiar mi política pública porque efectivamente esto es beneficioso, es mucho mejor enviar no son arenas, sino que son los que efectivamente tienen nutrientes, y utilizarlos en la agricultura, por ejemplo, en vez de estarlos botando en un relleno, por dar un ejemplo. Entonces los incentivos no siempre son tan directos. Efectivamente puede ocurrir en algunos casos que va a tener fondos asociados, y una de las cosas que nosotros tenemos son los fondos para apoyar la implementación de estos acuerdos, pero estos fondos son los propios de la agencia, son relativamente limitados. Eso también hay que tenerlo claro. Sí, súper. Oye, Ambrosio, ¿me escucháis? Sí. Oye, un millón de gracias por la presentación. Y sabéis que, bueno, para las instituciones de educación superior, sin lugar a duda, el acuerdo de producción limpia Campus Sustentable significó un tremendo avance en temas de compromiso institucional y formación de los profesionales. Los ODS, sin lugar a duda, también nos abren la mirada de la sustentabilidad, porque siempre está asociado a esto verde, al reciclaje, y nos vamos a una mirada muy cónica a entender lo que es la sustentabilidad. Los ODS nos muestran que es algo más sistémico, ¿sí? Ahora, yo creo que tenemos mucho por avanzar. Estamos ahora desarrollando un acuerdo de producción limpia Campus Sustentable 2, que nos trae muchas otras más metas, que está basado en la herramienta que realizó en la red, pero desde tu mirada, desde tu formación desde la Universidad de Chile, una institución pública que forma ciudadanos, ¿cuáles son los desafíos que las instituciones deben asumir con los ODS y con Campus Sustentable? Instituciones de educación superior deben lidiar con los ODS. Como bien dice el tema, en el caso y uno de los motivos detrás que justifican la realización del acuerdo con el sector educacional es precisamente la formación de profesionales. ¿Qué ocurre? Yo antes de trabajar en la agencia, porque puedo hablar como ex alumno, la verdad la manera de abordar temas, donde se abordaran temas ambientales creo que eran electivos, no recuerdo específicamente Sí. ningún ramo que fuera muy directamente asociado. Sí, hay muchos conocimientos en lo que fueron los conocimientos de ciencias básicas asociados a ciertas materias de química, por ejemplo, si yo quiero estimar emisiones, pero directamente a la gestión asociada a esto, y como si y mostrar a la gente que este es un tema relevante para las organizaciones en las cuales van a trabajar en el futuro, donde muchos de los egresados de la universidad van a ser tomadores de decisiones, que debiesen tener en su cabeza este tipo de consideraciones. La verdad, en mi época, porque también esto ya fue hace algún tiempo, no era parte de la malla. Habían electivos, en ese momento no tomé, debo decir. No era parte hay que reconocer también, o sea, habían electivos. También, ha sido un proceso de aprendizaje. Sí. Los electivos que tomé eran más asociados a ciencia, al data mining, pero tiene que ver con cómo se incorpora dentro del, lo que tú dirías, la parte principal de la malla. En el caso particular de ciertas carreras, es más, yo diría que incluso más importante. Por ejemplo, tú tienes, ya, en la misma fe, no la ingeniería industrial. Si uno mira tendencias, las tendencias de compra de la gente asociada a las organizaciones se han ido modificando en
en función de estos atributos de sustentabilidad interpretados de una manera u otra. O sea, la gente cada vez más está dispuesta a, o segmentos de la población, para ser más correctos, están dispuestos a pagar más por ciertos atributos diferenciadores, y entre esos atributos diferenciadores está lo que las organizaciones sean capaces de demostrar en la manera en la cual están generando su propia producción. Entonces, si uno mira, no tiene que ver directamente con lo ODS, porque es de hecho uno de los temas que está en discusión, pero que se dejó fuera, pero por dar un ejemplo muy personal, mi señora, yo también, pero fue ella la que tenía la iniciativa inicialmente, siempre compra estas cajitas de huevo de gallina feliz, por ejemplo, en vez de comprarla, o casi siempre. Entonces, tú te vas dando cuenta, y probablemente ustedes tienen muchos amigos o conocidos que también cuando están tomando este tipo de decisiones, ahora lo que estoy diciendo es muy enfocado como ustedes como comerciales, que en el fondo van a trabajar en organizaciones, pensando en muchas organizaciones privadas, ese puede ser un tema relevante. En el caso de los financistas, si miran las tendencias de financiamiento que hay en instituciones financieras mundiales, ahí sí que les van a pedir dos cosas. Uno, demostrar co-beneficio en muchos casos, o al menos demostrar que hay salvaguardas a los proyectos que se financian. Si es que se mira a las grandes instituciones financieras mundiales. Salvaguarda quiere decir esencialmente que tú estás operando dentro de un marco donde tú estás efectivamente respetando los objetivos de desarrollo sostenible, o al menos no estás contra ellos. Entonces, por el lado, desde el punto de vista, si es que tú eres tanto un manager como si es que se van hacia el lado financiero, sí o sí, en algún momento se van a dar cuenta de que esto cada vez más está permeando tanto en la gestión por el lado de los consumidores, como también por el lado de los financistas, que les van a pedir criterios que demuestren que en el fondo ustedes están asumiendo ciertos compromisos de sustentabilidad. ¿Y por qué? Porque si no es un riesgo. Ok. O sea, el desafío es asumirlo, ya no nos queda otra. El argumento, claro, el argumento que estoy dando La acá formación. claro, un argumento de formación pensando en no es el argumento altruista el que estoy dando en este momento. La gente que de forma natural es altruista, probablemente automáticamente va a decir, ya, dime qué es lo que tengo que hacer. Acá en el fondo es la justificación desde el punto de vista de las organizaciones, que a pesar de que no tengan una inspiración puramente altruista, debiesen de todas maneras tomar en consideración esto, porque el resto de la gente lo está tomando en consideración de manera bastante seria, ya sea para comprar o para financiar proyectos, y eso probablemente se va a incrementar con el tiempo. Oye, una pregunta más de mi parte y después le voy a pedir a Carla que abra el micrófono porque hay hartas preguntas, pero en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile estamos estamos cuantificando cuántas cátedras tenemos que reportan, que podríamos reportar ODS, o cuántas investigaciones nuestros académicos están vinculados con los ODS. ¿Cómo nosotros, como institución de educación superior, podemos entregar este reporte a nivel nacional? La contribución de las instituciones de educación superior en términos... Al reporte nacional. Es distinto, porque el reporte nacional tiene que ver con los indicadores que ya están fijados. Entonces acá lo que estás diciendo es cuál es la contribución de este grupo de instituciones en materias relacionadas. Para que sea vinculante el trabajo que hacen las instituciones de educación superior con los ODS y los desafíos nacionales. ¿Cómo se podría hacer el vínculo? Estoy pensando porque en el fondo no es solamente del lado de la iniciativa sola, sino que le diría que también que los incentivos estén orientados hacia fomentar cierto tipo de investigación. Por el lado de las instituciones necesariamente tiene que haber un marco, porque se está hablando de un reporte, ok, ¿qué es lo que yo considero que contribuye a una ODS o no? Okay. Eso que suena tan simple, no es una pregunta fácil de responder, porque no es como, mira, tiene el keyword, entonces como tiene el keyword, esta investigación... Claro, ella, listo, check. El problema que tiene resolver, el problema técnico de resolver eso, puede ser bastante grande y lento. Entonces ahí tendrían que buscar una manera simple de encontrar la manera de clasificar las investigaciones, porque está hablando de un problema taxonómico, un problema de clasificación. Y tienen que resolverlo de una forma que no sea tan compleja. Necesariamente quizás la oportunidad que tenemos es hacerlo vinculante con el próximo APL, ¿no? Podría incorporarse. Habría que dar una vuelta a los plazos de cuánto creen las instituciones de educación superior que les tomaría generar una taxonomía de ese estilo, y los criterios para decir, efectivamente clasifiqué bien. Probablemente van a tener que ser lo mismo que los países, que
Sí. generar algunas concesiones por un tema netamente de agilidad y costo, porque los objetivos son hasta el 2030, entonces no puede ser que se demoren 5 años en... No, olvídalo, no, no. Bueno, pero ese es un buen desafío para desarrollar. Carla, ¿tú podrías abrir micrófono a ver si, con otra pregunta? Sí, tengo una pregunta de Camilo Prats. Ah, Camilo. Camilo. Camilo, ¿puedes probar si...? No tiene habilitado el micrófono. Ambrosio, ¿me Ahí está. escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy bien. Tanto tiempo. Oye, Ambrosio, te quería hacer una pregunta tal vez un poco al margen, pero más relacionado con tu formación. Quería que si podías dar un ejemplo un poco del tema de las negociaciones climáticas, como que para mí un poco enigmático hasta cierto punto, cuando se habla de negociaciones, en el fondo. ¿Cuál es el rol específico? ¿Qué tipo de cosas se negocian? ¿Con quién? Si podías contar un poco de eso. Sí, déjame cerrar la segunda parte de la respuesta de Fran y me voy al Sí. tiro. Y ahí me van a tener que detener porque encanta hablar de... Hay un montón de anécdotas en las negociaciones. Me acuerdo que mostraban las fotos de las negociaciones y los chascarros que habían. Oh, sí. La segunda parte tiene que ver con cuáles son los criterios o los incentivos sociales del financiamiento público. Porque vimos la parte que pueden ser las Sí, universidades, pero también tiene, la viendo sociedad el civil, documento, digamos. claro, desde el punto de vista sistémico es, ok, que yo como, por ejemplo, ya no es CONICIT, la Asociación de Investigación, qué tipos de proyectos nosotros vamos a priorizar o cuáles son los criterios de priorización cuando yo entrego financiamiento. Entonces hay un trabajo que tendría que hacerse con con las instituciones financistas. Ujú. Para ir cerrando Acá. el, como una estructura que genere cambios más de carácter más sistémico. Ahora, yendo a las negociaciones. Hay más preguntas, Ambrosio, así que por favor, contrólate en esta respuesta. Mira, se parecen, no son iguales. Y a mí me tocó estar participando como mencioné, en realidad en 4 tipos de eventos distintos. Era uno el panel intergubernamental sobre cambio climático, donde están cerrando un documento. Entonces voy a partir con ese, que es el IPCC, no es parte de la Convención Marco, es una institución separada, es una institución eminentemente técnica. Entonces, de hecho, la palabra que utilicé en la presentación ahí no fue negociador, sino que fue delegado. Incluso se ve mal que uno hable de negociaciones en una institución internacional que es eminentemente técnica, pero lo que ocurre es que sí, efectivamente, los científicos hacen su labor de normalización. El informe sobre océanos, si tú miras los documentos bases, son documentos de más de 700 páginas, es gigantesco, pero el informe para asesores de política, que es efectivamente a lo que van a, y es correcto decir, efectivamente negociar los representantes, los delegados de los países, es un documento bastante más corto, de tener unas 40.000 palabras tal vez, de tener unas 50 páginas, donde ahí tú tienes una sala gigantesca con representantes de todos los países, representantes de algunas organizaciones internacionales, y al frente están los autores líderes, los autores principales. Entonces ahí la dinámica es de esta manera. Ponen en pantalla el primer párrafo y previamente ya se negoció y ya se cerró con el outline, es decir, el esquema. Entonces ahora vamos viendo párrafo a párrafo. Ok, primer párrafo. ¿Algún comentario? Y ahí si es que los países están de acuerdo, bien, pero puede ocurrir que algún delegado piensa, no, la verdad que eso como está dicho, o la manera en la que está presentado, o el foco que se le está dando no es el correcto, y era más importante esta otra cosa que está en su documento. Entonces, la base de la discusión siempre tiene que ser el documento científico. Pero la forma en la que se da y tiene que, como este es un documento para hacedores de política, que es acordado por representantes de Estado y de gobierno, los énfasis del documento efectivamente tú los vas negociando. Entonces, se llega a eso. Pero quienes deciden cuál es el texto final son los mismos autores. Entonces, se hacen las observaciones, los autores hacen lo que se llama un how, básicamente conversan entre ellos y dicen, ok, ¿les parece esta reacción? Sí y no. Y así se va iterando hasta que se llegue a una reacción. Cuando hay temas que son muy polémicos, se hacen reuniones separadas. Entonces, un grupo de autores se va con un grupo de los países, que son los que tienen algún tema en particular. A mí me tocó participar en 2 o 3 de esos, que tenían que ver con... Este era un tema, de hecho, polémico, porque ¿cómo se entiende adaptación? ¿Cómo se entiende la adaptación? Entonces,
hay límites a la adaptación en términos de que cualquier medida puede ser una medida de adaptación. Tú tenías países que te decían, no, pues, yo que soy un país isla, para mí no es una medida de adaptación relocalizar mi gente. Porque para efectos del país relocalizar su gente es que desapareció el país. Entonces, no pueden, en cambio, otros países decían, no, cualquier opción, todo está sobre la mesa. Cualquier opción puede ser considerada adaptación. Y eso tiene correlación directa con negociaciones en que se dan en la Convención Marco que tienen que ver con esta adaptación, o esto se llama pérdida de daño, y por lo tanto tiene que tener una compensación económica por parte de los países desarrollados, países emisores, hacia los países que tienen estas pérdidas y daños. Entonces ahí es donde se empieza a conectar en este documento que es técnico, pero que es, ok, ¿y este documento técnico va a considerar cualquier cosa de adaptación o acá hay ciertas distinciones que son relevantes para los hacedores de política? Es un ejemplo concreto. Entonces se llegaba a un acuerdo, se olvidaba y los autores presentaban. Siempre había la última palabra, en el caso del IPCC lo tienen los autores, y además tiene una particularidad que no tiene la convención, que permite votaciones. Es raro, idealmente no se llegan a votaciones. La última experiencia de votación fue una experiencia muy mala. Casi llegamos a una votación, afortunadamente no se realizó. Fue polémica, salió en las noticias, no se entendió muy bien, probablemente la gente que ve las noticias no entiende muy bien la polémica en su momento, fue de hecho en Polonia. No sé si recuerdan que no se recibió de ninguna manera el informe especial de los 1,5 gramos. Y eso ocurrió porque en la reunión del IPCC, que estaba tratando ese informe especial, se hizo una votación, y la votación se acordó el documento. El único país que estuvo en contra y que quedó fuera de esa votación, que perdió la votación, era Arabia Saudita. Entonces, ¿qué ocurrió cuando se llegó a las negociaciones? Que tú dices, ya, ok, el documento quedó y se acordó, entre todos menos Arabia Saudita. Pero cuando se llega después a negociar las acciones sobre cambio climático, en la convención, ahí no existen votaciones, ahí todo tiene que ser por acuerdo absoluto. Entonces, ahí llegaron, se guardaron sus meses, levantaron la mano, dijeron, estamos en desacuerdo. Y no dejaron, porque efectivamente ahí ejercieron, y casi ocurre algo muy similar en el caso del informe Océano, y en ese caso una de las misiones que teníamos, porque estábamos como presidencia de la COPA el año pasado cuando se discutió ese informe, era tratar que no ocurriera lo mismo, porque sabíamos que si pasaba algo así, después iba a haber algún tipo de consecuencia de eso dentro de la misma negociación de la COP. Eso en el caso del IPCC. En el caso de la COP, otro... Ambrosio, ¿hay más preguntas? Ahí. No, pero dale, termina el punto. Ya, en el caso de la COP, yo estoy particularmente en lo que se llama clúster tecnología, básicamente una clasificación de una serie de ítems de agenda. Como yo ya les mencioné previamente, uno va a conversar lo que previamente se acordó. Entonces, uno no va a conversar de cualquier cosa, sino que uno dice la agenda para esta sesión, y de hecho la gente no sabe que son 2 sesiones al año. Uno ve la COP, la que tiene el evento asociado, pero además del evento están las negociaciones, y a mitad de año ocurre otro evento que también son negociaciones, y lo que se discuten ahí, ok, este es el tema de agenda. Por ejemplo, ¿qué vamos a discutir? Vamos a discutir sobre las conclusiones del programa estratégico de Potsdam, que es una ventana de financiamiento que tiene el GIEF. El GIEF es un fondo internacional que pueden postular países. Entonces, esta ventana de financiamiento era específico para transferencia tecnológica. Entonces, la materia y la discusión en ese caso era qué decisiones se podían tomar para enviarlas al GIEF respecto a cómo se había implementado el programa estratégico de Potsdam para transferencia de tecnología, que era uno de los programas de financiamiento más antiguos que existen en la Convención para financiar transferencia tecnológica. En esa, Chile fue uno de los, eran 11 países beneficiados y Chile fue uno de esos países. Tuvieron un par de millones de dólares, si recuerdo bien. Entonces, ahí la discusión, hubieron varias, pero la discusión curiosamente se centró en temas de procedimiento, que también ocurre mucho, como esto es legal, ocurre que para poder adoptar decisiones tienen que haber ciertas reglas de procedimiento y no siempre los procedimientos están absolutamente claros. Y la posición más fundamental fue cómo se tenían que enviar mandatos al GIEF. Si es que el envío de mandatos al GIEF lo podíamos hacer directamente desde el cuerpo subsidiario. Para la gente que no está metida en esto, la verdad les puede parecer una completa ridiculez. Pero para la gente que está negociando, significa una forma de procedimiento, significa que tienes que dar una vuelta cortita o una vuelta larga, y en esa vuelta larga hay otras instituciones, entonces el balance de poder asociado a cómo queda el texto cambia. Entonces la verdad que es súper estratégico. ¿Qué ocurre? Esta es una discusión que tiene que ver, como es con financiamiento, usualmente es los países desarrollados, los países en desarrollo. Como hay un compromiso general que los países desarrollados financian a los países en desarrollo, lo que hay detrás en este caso era, si es que se da la vuelta larga, es bastante probable
dado que tienen más capacidad de coordinación, más capacidad neta en términos de gente dedicada, los países desarrollados tienen negociadores profesionales dedicados. En el caso, por ejemplo, de Chile, cuando yo he ido es, sí, un par de semanas, tengo algún tiempo para prepararme, tengo algún tiempo, pero no es mi función principal. Mi función principal es ser, en este caso, es ser el subdirector técnico. En cambio, en el caso de países como Estados Unidos o otros países tienen hasta, no solo funcionarios, en algunos casos tienen negociadores diplomáticos profesionales contratados para negociar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se dan estas vueltas largas, resulta que va a cierto texto que se acordó, y después ese texto muta, y lo que termina como decisión era algo que va en contra de los intereses de los negociadores que originalmente estaban discutiendo eso. Pero haber dado una idea más o menos de cómo opera esto. Sí, sí, es un mundo y vamos a hacer un webinar solo para que tú nos cuentes la experiencia y tu aventura en la negociación. Carla, creo que hay otra pregunta por ahí. Creo que es una consulta de Santiago. Santiago, no puedo habilitar el micrófono. Pero la escribió en el chat, creo, ¿no? Sí, pero quería habilitar su micrófono, no sé si. Ahora debería estar. No, bueno, pero puedo hablar su pregunta, que habla sobre una guía de trabajo de diagnóstico de APL en campus sostenibles, me imagino que dice. ¿Existirá una guía? ¿A eso se refiere, Santiago? Sí, yo creo que es eso, una guía de diagnóstico de APL. Diagnóstico de APL. Yo creo que ahí sí hay un Excel, pero ¿cómo completarlo? A ver, lo que pasa es que el primer acuerdo de producción limpia se hizo un diagnóstico en algunas instituciones en Chile, porque no teníamos nada, no teníamos ninguna herramienta que pudiésemos decir, ok, estos son los compromisos de una institución de educación superior para hacer un campus sustentable. Y ahí se creó una herramienta, se aplicó y ese fue un primer diagnóstico que nos dio como resultado el primer APL. Pero para este segundo APL lo que hay es el resultado del primero más la guía que nosotros tenemos desde la red Campus Sustentable, que es RECIES, que es el reporte de evaluación y seguimiento de la sustentabilidad en instituciones de educación superior. Y que esa es la herramienta que nosotros tenemos para trabajar a modo de diagnóstico antes de incorporarse y durante la permanencia de las instituciones en la red. Yo desconozco si desde la agencia tienen algunas guías de diagnósticos o alguna herramienta. No creo que no. No sé, Ambrosio. La guía, dos conjuntos de guía. La guía de diagnóstico de todo acuerdo de producción limpia. La verdad, una guía que es del año 2019, perdón, del año 2009. Este año estamos trabajando en unas bases de licitación para efectivamente contratar, que alguien nos renueve esa guía, porque la verdad está bastante desactualizada. Paralelamente tenemos para los procesos que son más de trabajo territorial, tenemos una guía operativa también. Está muy pensado para los acuerdos de cuenca o para los acuerdos de prestación. Nuestra intención con la licitación que vamos a hacer es intentar mezclar los aspectos de tanto de participación ciudadana como los aspectos técnicos y aprovechar de actualizar estos últimos. Entonces la respuesta es sí tenemos. Sin embargo, mi pregunta para entender un poco si te sirven o no es cuál sería el propósito, cuál es el objetivo que se está buscando, porque tú me estás diciendo hay una guía de diagnóstico, sí, puede ser, pero tal vez tú estás pensando en algo muy distinto a... Es que creo que Santiago está hablando como de campus sustentable directamente. Pero le mandé mi mail para que haga la pregunta o lo desarrolle más y ahí yo te lo puedo reenviar para que nos puedas ayudar. Ya, perfecto. ¿Ya? Oye, hay otra pregunta en el chat que dice de Mariana. No sé, Carlita, si puedes abrirle el micrófono. Un segundo. Mariana Martínez.
también contarles que en este proceso del segundo acuerdo de producción limpia Campus Sustentable están incorporados en la participación en la mesa de negociación diferentes ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Medio Ambiente, están todos los ministerios convocados a participar y la CNA. Finalmente eso es un súper logro que vamos a tener y ojalá podamos tener resultados exitosos en esa línea, que nos permitan acreditar instituciones de educación superior a nivel nacional desde la Comisión Nacional de Acreditación. Sí. Y ese fue un trabajo que hicimos en colaboración con Ambrosio y todo su equipo en el diseño de esa manifestación y todo el proceso también de la presentación de la manifestación de interés. Mariana, Mariana, puedes hablar. Entonces, Mariana tiene malo el audio. Entonces, ya. No La pregunta dice, ¿de qué manera estos objetivos se ven reflejados en el quehacer de las empresas de hoy? En el quehacer de las empresas. Una pregunta bastante amplia. Sí. Ahí es pensando como reporte, pensando como las consecuencias en cambios de consumo. Puede ser impacto, no sé. No, de manera más global. Uno, creo que ya lo mencioné, que tiene que ver con cambios de tendencia de consumo y cambios de tendencia en requisitos para acceder a financiamiento en ciertas instituciones internacionales o en bancos, principalmente en Europa. Hay ciertos objetivos en particular que tienen efectos que no sé si hoy en día lo están asumiendo plenamente todas las instituciones, pero algunas empresas claramente sí, en particular los de adaptación al cambio climático. Recuerdo haber asistido a una charla, no recuerdo cuál viña, era una viña importante en Chile, donde ellos, por ejemplo, nos mostraron que tenían ciertas viñas en la cuarta región, que están planificando eventualmente deshacerse de esas y comprar en el sur, porque ya están previendo en algunos años más puede que ya no sean lo suficientemente productivas. Entonces, depende de manera general cómo se están abordando. Difícil responder porque depende de cada uno de los aspectos de desarrollo sostenible y de las políticas públicas asociadas. Se pueden abordar desde el punto de vista comercial para demostrar, sí, yo estoy haciendo estas cosas, perfecto, y hay un segmento de consumidores que efectivamente responden positivamente. Se puede abordar desde el punto de vista de los stakeholders y los dueños, porque puede que los mismos dueños de las empresas, o los mismos stakeholders, los mismos dueños de las acciones o las mismas partes interesadas, te lo estén exigiendo y por lo tanto como organización tengas que responder a aspectos que están directamente relacionados con algún objetivo. Puede que algunos objetivos en particular te obliguen a tomar acción por el hecho, solamente por un tema de gestión de riesgo ambiental asociado a no tomar ningún tipo de acción, como sería el caso del riesgo de cambio climático. Para un ejemplo concreto, hay uno de ese que es específico que habla de discriminación. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, todas las empresas que están empezando a adoptar políticas antidiscriminación, y que dan ciertas muestras, eso está directamente relacionado con un objetivo que tiene que ver con, ahora, ¿se hace a propósito o se hace de manera más orgánica? Probablemente hay una mezcla de eso. Porque finalmente toda esta decisión no es como que haya existido la agenda y la gente miró la agenda. Muchas veces hay procesos orgánicos que están relacionados, que uno puede decir, sí, mira, esto está directamente relacionado con este objetivo, sin necesidad de que en ese momento se hayan dado cuenta de que estaba directamente relacionado con algún objetivo. Es una manera de verlo de carácter general, cuáles son los efectos que están en la empresa. No tiene que ver con que los objetivos estén haciendo eso, sino que los objetivos también representan un cambio, porque si los líderes del mundo decidieron esa agenda, porque la gente en el mundo está precisamente apoyando a líderes que tomaron esa agenda, y eso significa que hay un cambio que está ocurriendo, que es la gente en general, en sus distintos roles, está preocupándose de ciertas cosas y está preocupada de avanzar en ciertas materias. Entonces, es una mezcla entre cosas que son de manera orgánica con una racionalización de cierta o conversión en oportunidades de ya esos objetivos como estructura ya definida.
Súper. Oye, bueno, llegamos al final, ya nos pasamos como en 10 minutos, 15 minutos, así que Ambrosio, no me queda nada más que agradecer tu participación, una presentación súper entretenida, dinámica, con muchos participantes. Nos vemos la próxima semana, tenemos por este mismo canal y por esta misma alianza hacia la sustentabilidad. Vamos a hablar de emprendimientos y sustentabilidad. Vamos a tener una mirada desde la agencia, los desafíos que tiene la agencia, qué está haciendo la Facultad de Economía y Negocios y cómo los emprendedores y las emprendedoras meten las manos a la masa con la sustentabilidad. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los desafíos que se vienen? Gracias a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, a su equipo, a la Red Campus, a la facultad y a ti, Ambrosio, por la participación y nos vemos la otra semana. Un millón de gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao, chao. También.